Los incómodos visitantes. El cielo es algo que nunca deja de sorprendernos. Los textos muy antiguos del cristianismo nos comentan cómo desde el cielo bajaron ángeles. Incluso en ese cielo había batallas entre los ángeles buenos y los ángeles malos, que acabaron siendo los demonios o ángeles caídos. Las antiguas crónicas hindúes y textos sagrados como el Bhagavad Gita, por ejemplo, o el Mahabharata, nos hablan de que por el cielo iban los carros de los dioses, las vimanas. Si nos vamos al país del Nilo, el lugar donde vivían los faraones, a Egipto, los textos antiguos también nos hablan de ese mágico cielo por el que surcaban los hijos de Horus, los hijos del dios Halcón, y no solamente iban por el cielo, sino que además gobernaron Egipto durante miles de años. Si seguimos ahí en el Mediterráneo y nos vamos hasta la antigua Grecia, igual textos antiguos nos hablan de carros de fuego, de carros de los dioses. Por cierto, unos dioses muy caprichosos, porque podían secuestrarnos y llevarnos en esos carros de fuego hasta otro mundo. Un mundo que se conoció por el nombre de Magonia, el país de los magos. Un mundo a caballo entre lo onírico y lo surreal, que para los antiguos griegos era algo totalmente cierto. Para muchos el cielo no tiene tanta magia, es algo más sencillo. Durante el día podemos ver el sol, contemplar las nubes, y por la noche unas mágicas estrellas que nos dibujan un maravilloso y enigmático firmamento. Para mí sí, no sé para ustedes, el cielo está lleno, repleto de misterio. Y en él tenemos mil enigmas. Estos días atrás, por ejemplo, en diferentes lugares del eje cafetero, muchas personas han grabado vídeos donde se escucha un extraño sonido. Luego más tarde en el programa se lo voy a poner este sonido para que también lo oigan ustedes. Para algunos este sonido son las trompetas del Apocalipsis. En estos tiempos de pandemia, como si el texto que escribió San Juan en la isla de Patmos se estuviera haciendo real. Para la ciencia y para otros son cielomotos, un fenómeno natural. Repito, luego en el programa le voy a poner este sonido para que ustedes también lo escuchen. El caso es que de una forma u otra, mirar al cielo siempre ha sido un ejercicio interesante. Cuando fijamos nuestros ojos en el cielo, este nos recuerda lo que es aparentemente inalcanzable. No podemos tocarlo. El hombre durante miles de años soñó con volar, pero lo cierto es que con inteligencia, tesón y trabajo conseguimos no solamente surcar el cielo, sino salir más allá y poner rumbo a las estrellas. El cielo, por tanto, nos recuerda que lo imposible se puede hacer real. Yo he tenido la suerte de contemplar el cielo, el firmamento, en los 5 continentes de nuestro planeta. Y en todos los sitios a los que fui, me pareció igual de mágico, de enigmático. Pero si hay algo que me inquieta en los cielos, es cuando aparecen
luces extrañas. Luces extrañas que pueden tener diferentes formas, diferentes colores, que hacen movimientos imposibles y que no se corresponden a aparatos que construye el hombre, a aparatos convencionales, lo que se conoce por el nombre de ovnis, objetos volantes no identificados. Y no solamente aparecen en este cielo mágico, sino que además se pueden filmar, como lo han hecho los aviones militares norteamericanos en los vídeos que se han desclasificado del Pentágono, se pueden fotografiar y miles, millones de testigos afirman haberse encontrado con ellas. Y es que el cielo es tan mágico que incluso de vez en cuando nos recuerda que no estamos solos. Buenas noches, Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. El cielo y sus misterios, y durante miles de años desde que el hombre empezó a escribir, siempre surcado por esas extrañas luces, por esos extraños objetos. Por eso el programa de hoy se llama OVNI, los incómodos visitantes, porque todavía seguimos discutiendo qué son, si son de otro mundo, de otra galaxia, de otro universo o de dónde vienen. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Cielo Caracol. Repito, el numeral para vuestras preguntas y comentarios es Cielo Caracol. Y a través de este numeral en Twitter ya os pregunto, ¿qué pensáis vosotros que son los ovnis? ¿Son realmente visitantes de otros mundos? Aquí somos una gran familia, todas las opiniones son totalmente válidas. Opinar sin miedo a través del numeral que hemos abierto. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Pero qué bonito, qué hermoso es opinar y comentar en total y absoluta libertad. Esa es la maravilla que nos regala el periodismo. Y en este caso, periodismo de misterio. Repito, el numeral es Cielo Caracol. En el programa de hoy vamos a hablaros de algunos de los casos y de evidencias ovni más importantes de la historia. Casos que a mí no me hacen dudar, a mí, totalmente subjetivo, que realmente nos visitan seres de otro mundo. Y no solo eso, sino además datos que desde mi punto de vista os van a demostrar que los gobiernos más poderosos del planeta nos ocultan muchísima información. Y repito, ¿qué opináis de esto? A través del numeral Cielo Caracol. Pues un saludo muy grande a toda la gente que está en Colombia, a toda la gente que nos oye a través del podcast y en diferentes países del continente como México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, me escribe mucha gente. Un fuerte abrazo para todos ellos y arrancamos ya con este especial de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Alejandro Bernal, buenas noches, ¿cómo estás, amigo, compañero? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Vicky en los controles, desde luego para nuestro invitado Esteban Cruz, para todo nuestro público que como siempre está conectado con nosotros, entre ellos Alex Beltrán, Andrea Jiménez Campos, Ofelia Peña, Natalie Luna, Iván Ojeda, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Felipe Canchila, Adriana Monroy, Henry Guijo, Karen Ospina, Marcos Mejía desde Ciudad de México y desde luego para todas las personas que nos escuchan en este momento en directo a través de la radio, también a quienes nos oyen a través de la app de Caracol Radio y desde luego para todas las personas que también escuchan en diferido este podcast en esta oportunidad para hablar de uno de los misterios más importantes, más apasionantes como lo es el fenómeno OVNI. Alejandro Bernal, ¿y a ti qué te apasiona más del fenómeno OVNI? ¿Por qué le dedicas también tanto tiempo, tantas horas de tu vida a investigar este fenómeno y por qué te fascina por encima de otros?
Pues Juan Jesús, yo creo que el fenómeno ovni en el fondo nos hace tambalear todo nuestro sistema de creencias, todo lo que podemos pensar sobre nuestro origen como especie, sobre lo que pensamos del mundo y sobre todo, y ya esto lo digo muy a modo personal, nos hace pensar que quizás haya otro tipo de existencias, otro tipo de inteligencias en el universo que quizás de alguna u otra manera nos observan desde la distancia. A mí me fascina porque realmente cuanto más investigo, más loco me vuelvo, siempre digo esto, o sea, porque sí, yo pienso que nos empecinamos en investigar el fenómeno ovni con nuestra lógica, cuando creo que detrás de ese fenómeno hay una lógica que no es de este mundo. Y eso es lo que hace que sea tan tremendamente complejo investigar el fenómeno ovni, pero para mí es totalmente real. Bueno, no hay nadie que niegue a día de hoy, ni los científicos, que el fenómeno es real. Cosa distinta es que los escépticos dentro de la ciencia pues jamás vayan a hablar de un origen, de que esto sea de otro mundo. Pero el fenómeno es total y absolutamente innegable, porque ahí están miles de evidencias, y no miles, sino millones incluso de testimonios en el mundo. Esteban Cruz, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí periodista, antropólogo, historiador y director del programa Más Allá en Red Más. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y a todos los que nos escuchan. Estaba atento escuchando la introducción, y lo que usted dice es verdad. Desde hace milenios, desde que la humanidad ha creado esa memoria que se llama la historia, y la historia comienza con la escritura, siempre hay historias, narraciones de anomalías en el cielo, en el firmamento, tanto en la noche como en el día. Y yo creo que todos los que nos están escuchando, usted que nos está escuchando, seguramente ya ha visto algo extraño que no se puede explicar. Eso es, yo creo, que lo que nos fascina del fenómeno ovni. Sí, entre el 5 y el 10% de la población mundial afirma alguna vez en su vida haber visto objetos volantes no identificados. Y además es un tema que se está poniendo súper de moda por las famosas filtraciones del Pentágono. Pero antes de meternos en materia, como la noticia es lo que manda, los últimos días, esta semana, ha aparecido en un montón de medios de comunicación en Colombia vídeos con un audio extraño en los cielos de todo lo que es el eje cafetero. Yo no sé cuántos he visto en Twitter, cuánta gente me ha escrito, y quería que la audiencia de Caracol Radio escuchara el mismo sonido que se ha escuchado estos días, diferentes días, en el eje cafetero. El audio que vais a escuchar ahora mismo es... lo han grabado hace un par de días en Manizales. Me lo mandaron por WhatsApp ayer por la tarde, un buen amigo de Medellín, que le mando desde aquí un fuerte abrazo. Entonces, por favor, Vicky, ¿me puedes poner el audio del cielomoto? Supuestamente es un cielomoto de Manizales, por favor. No escucha nada, nada. Pues esto es lo que está escuchando la gente en el eje cafetero, que aparentemente, y uno lo oye así, y si no ves los vídeos, pues te puede parecer un avión, pero no había ningún avión en el cielo. Y lo han escuchado, pero miles de personas, lo han grabado miles de personas, y lo que nos dice la ciencia es que es un fenómeno atmosférico, que es un cielomoto, que se da porque se dan diferentes circunstancias, por ejemplo, grandes cambios de temperatura en las capas más altas de la atmósfera. Alejandro Bernal y Esteban Cruz, ¿qué opináis de este fenómeno que lleva revolucionando las redes en los últimos días? Pues Juan Jesús, particularmente nunca había escuchado un cielomoto sin haber visto videos aún. Yo de hecho pensaba que se trataba de la grabación de una persona dentro de un avión, quizás como la turbina del mismo, pero pues ya con la aclaración que usted nos hizo, sinceramente me parece único. De hecho, ni siquiera lo podría comparar al sonido de The Boom,
que es otro sonido de la tierra, sonido misterioso, es bastante diferente. Este es algo realmente que, al menos para mí, algo que yo nunca había escuchado, sinceramente. Bueno, yo esta mañana estuve comparando diferentes audios de cielomotos en otros lugares del mundo. Yo la verdad que de esto nunca había escuchado hablar hasta hace como unos 3 meses, que hubo un par de casos en España, pero sí es cierto que los que yo escuché de España eran diferentes. En España hay uno que son como unos silbidos que se graba en Alicante, otro también, no me acuerdo en qué ciudad española ahora, que se parece más a este, pero sí realmente es inquietante. Parece que tiene una respuesta validada por la ciencia, que es pues eso, pues que es un cielomoto. Lo que pasa que, claro, justo en el momento de la pandemia, pues la gente, cualquier cosa, pues hace que los nervios estén a flor de piel, y enseguida pues se habla de trompetas del apocalipsis y de otro tipo de cosas. Esteban Cruz, ¿qué opinas de estos sonidos que se han grabado en el Eje Cafetero estos últimos días? Sí, es un fenómeno interesante. Digamos que a través de la historia siempre se ha hablado de ruidos terribles, incluso unos más largos, otros más cortos. En Bogotá tuvimos una época que se llamaba en la colonia, o le llaman todavía, los tiempos del ruido, porque hubo un ruido ensordecedor que nadie todavía ha podido explicar. Algunos dicen que fue un meteoro. La NASA, hace unos 5 años, sacó un boletín de prensa en el que explicaba que era un cielomoto. Es más, la NASA es la que le dio el nombre de cielomoto, porque en ese comunicado le dijo skyquake, pero realmente nosotros no teníamos ese término. Ese término llega hasta hace muy poco tiempo. Otra cosa muy interesante, es muy diferente lo que estamos hablando de los cielomotos a las trompetas del apocalipsis, que serían de hum, que es otro tipo de sonido. Y hay una cosa en este cielomoto que es particular, que se escucha en España hace unos 2 meses, que el primero que empieza a escucharse y se vuelve tendencia mundial es en Argentina. El primero que este año sonó y se volvió tendencia fue Argentina, y grabado, y hay muchos videos. Pues bien, la explicación que han dado la mayoría de las autoridades es que porque estamos en aislamiento o en confinamiento, así sea parcial, pues estamos haciendo menos ruido, hay menos carros, no hay aviones prácticamente, no hay camiones, y entonces al haber menos ruido, ni siquiera estamos poniendo música. Eso es algo muy interesante. La gente dejó de poner música, nosotros, por estar confinados, y entonces dice la NASA, es muy común que suceda, sino que ahora lo estamos escuchando. Y tal vez, Juan, que ese sea el desafío de los ovnis. Tal vez son mucho más comunes, sino que hasta ahora estamos otra vez teniendo conciencia. Y hay un montón de avistamientos, por cierto, las últimas semanas de ovnis aquí en Colombia. Esta mañana estuve hablando con el ufólogo William Chávez y me pasó un montón de fotografías por WhatsApp, y el mes que viene, sin falta, vamos a tener aquí a William Chávez con testimonios y con esas fotografías de toda la cantidad de ovnis que se están viendo en Colombia. Había un par de fotos muy espectaculares, en concreto de ovnis cerca de la ciudad de Cali, de hace pocos días. Entonces, bueno, pues quizás, como está diciendo Esteban Cruz, de repente tenemos como más tiempo para mirar también el firmamento, y ese cielo pues no para de sorprendernos. Vuestras opiniones sobre lo que se está escuchando en el Eje Cafetero a través del numeral Cielo Caracol. Y así vamos a empezar a meternos en materia con esto de los ovnis, estos incómodos visitantes. Bueno, y yo lo que quiero en el programa de hoy es mostraros no solamente algunas de las evidencias más importantes de la historia, sino también mostraros por qué el fenómeno ovni está bajo un secretismo tan tremendo, tan enorme. Y para entender esto hay que irse hasta julio de 1947. Tenemos que irnos hasta Estados Unidos, y en concreto a una localidad que es Roswell, en Nuevo México. Voy a contaros esta historia. Los que me lleváis escuchando años, es posible que lo hayáis escuchado otra vez más, pero os voy a meter datos nuevos que me han sorprendido estos días que tuve acceso a ellos. Bueno, básicamente, en julio del año 1947,
muy cerca de la base militar de White Sands, donde estaba el escuadrón de bombarderos nucleares número 509. Y esto es muy importante porque era el único escuadrón de bombarderos nucleares del mundo. La bomba de Hiroshima y Nagasaki las tiran en 1945 y los norteamericanos en ese instante eran los únicos del mundo que tenían esa tecnología. Y los aviones y los pilotos que estaban por si había que seguir lanzando bombas nucleares estaban todos en la base de White Sands, repito, el cuerpo de bombarderos nucleares número 509, a la cabeza de ese escuadrón de bombarderos y a la cabeza de la base estaba el coronel William Blanchard, que no era cualquier coronel, sino que era el señor que coordinó el lanzamiento de la bomba de Hiroshima, o sea, un militar de muy reconocido prestigio y de gran carrera. Como era el único cuerpo de bombarderos del mundo, obvio, había también en la base un cuerpo de contraespionaje, porque nada más apetecible para los soviéticos de la época que tener los secretos de las armas nucleares. Tardaron 3 años más, al comienzo de los 50 ya tenían la bomba atómica. Y el jefe de contraespionaje de la base, que igual no era cualquier militar, una persona con una carrera muy cualificada, era el señor Jesse Marcel. Bueno, pues en la madrugada del 2 al 3 de julio de 1947 en Nuevo México sucede algo, un fenómeno natural que no había recuerdo, y es la tormenta eléctrica más importante que se recuerda en Nuevo México. Repito, la noche del 2 al 3 de julio de 1947. Pues el día 3 por la mañana, un señor que se llama William McBrethel, que es un ranchero, que tiene su rancho allí en una vereda, pues este señor se levanta y ve un montón de planchas metálicas esparcidas por su finca. Pues como no tiene teléfono ni tiene absolutamente nada, espera unos días, y es en concreto el día 6 de julio que este señor coge estas planchas de metal, varias planchas de metal, las echa a su camioneta, a una pick-up, y se va hasta Roswell. Y allí en Roswell se sienta con el sheriff George Wilcox. George Wilcox, conforme le entregan las planchas de metal, dice: a ver, cuidadito, hermano, que aquí tenemos una base de bombarderos atómicos y esto va a ser algo de los rusos, o vete a saber. Y coge enseguida y llama por teléfono a la base militar. Desde la base militar automáticamente mandan al jefe de contraespionaje, a Jesse Marcel. Eso es el día 6, repito. Jesse Marcel llega a su casa esa noche, este detalle es muy importante, con varias planchas de ese metal, y se las enseña a su familia. Y es un metal muy extraño porque no se puede rayar con ninguna navaja ni con ningún punzón. Intenta taladrarlo con diferentes brocas, no hay manera, le mete fuego, aquello no arde ni cambia de color, y aunque lo doblase de una forma muy brusca, recuperaba rápidamente la forma. Algo realmente muy extraño. Bueno, tantos restos recogen que el día 7 de julio de 1947, desde la base de White Sands se fleta un avión B-29 que lleva este material a la base de Fort Worth. El mismo día 7, una llamada a la radio local hace que los periodistas locales no comenten nada de lo que está pasando. Les amenazan básicamente con quitarle la licencia de la radio. El día 8 por la mañana, William Blanchard, repito, el coronel de la base militar de White Sands, el encargado del único cuerpo de bombarderos atómicos del mundo y el señor que coordinó el lanzamiento de la bomba de Hiroshima, junto con un teniente que se llamaba Walter Haut, escriben una nota de prensa que es histórica. Y en esa nota de prensa lo que dicen es que el ejército de los Estados Unidos de América tiene en su poder una nave de otro mundo. Repito, en esa nota de prensa que es histórica,
lo que dicen es, oye, pues resulta que tenemos un ovni. Cuando lanzan la nota de prensa, se monta tal revuelo el día 8 de julio que cientos, miles de periodistas cogen el avión y se van para allá, y a la vez se interrumpe la emisión en todas las radios de Estados Unidos, que luego esto pasa a ser un fenómeno mundial, diciendo, oye, que los norteamericanos dicen que tienen un platillo volante, una nave de otro mundo en su poder. ¿Y cómo recogió esto la radio de la época? Por ejemplo, mira, vamos a escuchar en este audio cómo lo cuenta la ABC, en directo para todo Estados Unidos. Vicky, ¿me puedes poner por favor el audio 1 de Roswell? Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Late this afternoon, a bulletin from New Mexico suggested that the widely publicized mystery of the flying saucers may soon be solved. Army Air Force officers reported that one of the strange discs had been found and inspected sometime last week. Our correspondents in Los Angeles and Chicago have been in contact with Army officials endeavoring to obtain all possible late information. Joe Wilson reports to us now from Chicago. The Army may be getting to the bottom of all this talk about the so-called flying saucers. As a matter of fact, the 509th Atomic Bomb Group headquarters at Roswell, New Mexico, reports that it has received one bueno, of the si tenéis el mismo conocimiento de inglés que yo, que básicamente es cero, os voy a contar básicamente lo que está diciendo ahí el comentarista de la ABC. Básicamente es eso, pues que el ejército de los Estados Unidos, en la base de Roswell, acaban de decir que tienen en su poder una nave de otro mundo, que ellos ya han mandado a varios reporteros, que no se sabe si dentro de esa nave hay seres o no hay seres, que el material de esa nave es muy extraño y que van a seguir indagando. Básicamente eso es lo que está diciendo en esa nota de 2 minutos y pico el comentarista de la ABC. Bueno, tal revuelo se monta con esto que directamente desde el Pentágono cogen el teléfono, llaman al señor William Blanchard y le dice, usted, chao, sale de ahí ya. Y mandaron a un general que era Roger Ramey, lo suben en un avión en Washington, lo mandan para Roswell y este tipo llega allí y el día 9 a la mañana, o sea, al día siguiente, hace una rueda de prensa, que son las famosísimas fotos que veis del caso Roswell. Esa rueda de prensa había cientos de periodistas de Estados Unidos y ahí está el general Roger Ramey diciendo, qué pena con ustedes, que es que esta gente no sé qué les pasó, que se equivocaron, si lo que cayó aquí fue un globo sonda. Y perdonad que me ría porque es que la explicación es ridícula. Bueno, pues que aquí se cayó un globo sonda y han confundido los mejores aviadores de Estados Unidos un globo sonda con una nave de otro mundo, un globo sonda que se utiliza para investigación atmosférica. Bueno, pues todos los militares de la base parece ser que no eran muy listos, según este señor, y habían confundido una nave de otro mundo con un globo sonda. Y aquello quedó ahí. Esto es un globo sonda, aquí no pasó nada, qué pena con ustedes, nos hemos equivocado. A finales de los años 70, Jesse Marcel, ya muy mayor, pues no se cortó un pelo y delante de la prensa, un periodista la entrevistó y dijo que realmente el metal que él recogió aquel día no se parecía absolutamente a nada de este mundo. Le comentó esas cualidades que tenía, imposible de rayar ni de taladrar, no ardía, no cambiaba de color con la temperatura ni con el fuego. Y no solo él, poco después su hijo, que por cierto era médico militar, sin importarle su carrera, dijo, mi papá dice la verdad y esos trozos de metal extraño yo los vi y eso no era de un globo sonda. Junto con el general Roger Ramey fue otro general del Pentágono, Thomas Dubois. Es que la gente cuando se jubila ya no te dan la platica así todos los meses del gobierno. Te sigue llegando el gobierno, pero ya no tienes que dar cuenta. El general Thomas Dubois
comenta, justo después de lo que dice Jesse Marcel, el general Thomas Dubois, que estuvo en Roswell, que la versión del globo sonda era falsa y que se hizo así para calmar a la prensa. El teniente Walter Haut, que es el que escribió la famosa nota de prensa, que jamás concedió una entrevista en su vida hasta 1991, cerca de fallecer, dijo que él también vio aquello, y aparte de escribir la nota de prensa, que aquello era una nave de otro mundo. En el año 2012, un agente de la CIA comentó que él había tenido en sus manos en Langley, en la sede de la agencia de la CIA, que él había tenido una caja con documentos de Roswell y que la caja dejaba claro que lo que cayó en Roswell era una nave de otro mundo. Esta agente de la CIA se llama Chase Brando. Por si esto fuera poco, pues claro, ante todo este revuelo, hubo un congresista, Stephen Schaff, que le dijo a los señores de la CIA, puso una interpelación parlamentaria diciendo: oiga, ustedes por la ley de libertad de información están obligados a desclasificar los documentos del caso Roswell. La respuesta de la CIA, y esto, pues, con perdón, pero me da risa, es que los documentos se habían destruido en una limpieza de archivo. Y lo digo literal, que cuando fueron a limpiar los archivos, que resulta que nada, pues que aquello lo rompieron sin querer. Y entonces es cuando la CIA, junto con el ejército de los Estados Unidos de América, lanzan la famosa hipótesis que es la que defienden todos los escépticos. No, que es que el globo sonda era un poco extraño porque era parte del proyecto Mogul, que el proyecto Mogul eran globos sonda que se tiraban, que se soltaban a gran altura para medir las pruebas de armas atómicas y de radiación que se estaban haciendo en la URSS. Que a mí también me extraña porque faltan 3 años para que los rusos tengan la bomba atómica. Pero bueno, esa es la explicación oficial a día de hoy. Pues por esta ley de los años 70 de libertad de información, mira por dónde resulta que hay un memorando de la CIA, porque no hay documentos de Roswell, ¿vale? Solamente hay un cable del FBI donde un señor de Dallas escribe a Edgar Hoover, al creador del FBI, y le dice: oiga, lo que está pasando en Roswell, censura total. Es el único documento que hay. Pero es curioso porque hay un memorando de la CIA, del primer director de la CIA, porque la CIA se crea en septiembre de 1947, que ese memorando está firmado por Roscoe Hillenkotter, que es el primer director de la CIA, Roscoe Hillenkotter. Bueno, pues Roscoe Hillenkotter lo que dice, y leo literal del documento de la CIA: el estrellamiento de un platillo volante el 7 de julio en Nuevo México y recuperado por el 509 Escuadrón está confirmado. Eso es lo que dice literal. Aún así, la postura oficial del Pentágono es que en Roswell lo que cayó fue un globo sonda del proyecto Mogul. Sus comentarios, por favor, a través del numeral Cielo Caracol, que me encantaría escucharlo. Yo después les voy a dar mi opinión sobre esto, porque esta historia es el comienzo de la era OVNI, justo después de lo que le pasa a Kenneth Arnold, que ve unos platillos volantes, ahora comentaré también esto. Es el comienzo de la era OVNI, y el comienzo de la era OVNI es silenciando la información de lo que realmente está sucediendo. Y repito, en mi opinión, me gustaría vuestra opinión a través del numeral Cielo Caracol. Esteban Cruz, tú que eres nuestro invitado y que también conoces el caso Roswell, ¿qué opinas de toda esta historia que sucedió en Nuevo México? Pues bueno, el caso Roswell es el caso, o sea, es el gran caso, sí, claro, OVNI del siglo XX. Por encima de cualquier otro, podemos hablar de muchos más, y vamos a hablar de muchos más, pero el caso Roswell está en la mente, yo creo, de cada ciudadano, casi de África hasta Asia, hasta Sudamérica, porque además, si nos damos cuenta, el momento en que sucede, el caso Roswell sucede justamente en plena Guerra Fría, en plena tensión entre el capitalismo y el comunismo.
y en plena, digamos así, epidemia de miedo y de terror en el mundo por las armas nucleares, porque estamos al borde tal vez del inicio de una nueva tipo de conflagración en el que ya no es un soldado contra otro soldado, sino una bomba que destruye todo. Y en ese contexto aparece esto que va a llamar la atención completamente del planeta, que es algo completamente extraño y extraordinario y que en ese momento era y ahora posible, porque si hubiera sucedido en el siglo XIX, no habían los medios de comunicación, a nadie le hubiera interesado y no hubieran sabido qué es. O sea, si esto cae en el siglo XIX, lo que sea que cayó en Roswell, no hubieran dicho que es un ovni, porque ni siquiera existía la palabra. Si hubieran encontrado el famoso cuerpo del extraterrestre, no hubieran dicho que es un extraterrestre, habrían dicho que encontraron un duende o algo así. Entonces, el contexto entero hace que el caso Roswell sea, para mí, el caso fundacional de la ufología, el gran caso de la ufología. Efectivamente, Alejandro Bernal, ¿qué opina de toda la historia que sucede en Roswell, Nuevo México, y por qué realmente esto marca cómo va a ser el fenómeno OVNI hasta nuestros días? ¿Cómo se va a investigar, vamos, y la posición oficial? Pues Juan Jesús, sin lugar a dudas, es el caso que marca para siempre lo que hoy conocemos modernamente como ufología, es el tópico referente. En específico sobre lo que usted comentaba hace unos minutos, me parece que sobre todo la postura de Jesse Marcel al final fue simplemente de ser muy sincero, muy honesto con lo que él había visto, con las pruebas que él había hecho con este material, que pues sinceramente creo que él mismo se percató que era un tipo de metal que realmente no se encontraba, o al menos no se conocía su desarrollo hasta el momento. También es importante hacer como una salvedad histórica ahí, Juan Jesús, y es que prácticamente quien reavivó después de las declaraciones de Jesse Marcel a finales de los 70, este caso fue el ufólogo Stanton Friedman, quien otra vez le dio como ese revuelo, esa importancia, y muchos medios de comunicación a finales de esa década le volvieron a poner los ojos encima y a darle la relevancia suficiente a lo que había sucedido en Roswell, y desde entonces pues se tejen una gran serie de teorías que desde luego nos demostrarían la conspiración del silencio que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos a la hora de pues esconder información privilegiada respecto a este fenómeno. Efectivamente, ya muchas gracias a todos, somos quintos del país en Trending Topic, y mientras escribís vuestra opinión sobre el caso Roswell y por qué pensáis que es esta cortina de silencio, sí quiero comentar un dato que además nunca lo había hecho en los programas de radio aquí en Colombia. El comienzo de la era OVNI es muy pocos días antes, el 24 de junio de 1947, cuando un señor que va volando, un empresario que tiene una avioneta que se llama Kenneth Arnold, dice que ve un grupo de una cosa que llama platillos volantes, y de ahí se acuña la expresión platillos volantes. Y resulta que 3 días antes, el 21 de junio de 1947, sin que esto hubiera tenido repercusión en prensa, unos pescadores enfrente de la costa de Tacoma, también en el estado de Washington, en concreto un señor que se llama Harold Dahl, pues Harold Dahl lo que dice es que él ve 6 objetos enormes con forma de rosquilla, que estos 6 objetos se acercan a su barco, él es un pescador, y que hay un momento en el que estos objetos están prácticamente a unos 60 metros de él, luego empiezan a elevarse. De los 6 objetos hay como uno en el centro principal y 5 que lo están como escoltando, y al elevarse empiezan a caer como una especie de piezas, de paneles del cielo, que tenían aspecto metálico como si fuera una especie de vidrio volcánico, a tal punto que uno de esas cosas que cae del cielo hiere a su hijo que está en el barco de pesca con él. El hijo, aunque se hirió, fue capaz de recoger varios fragmentos, y hasta allí acuden 2 militares del servicio de información, que son el teniente Brown y el capitán Davidson. Recogen esos trozos que había recogido a su vez el hijo de Harold Dahl, y lo suben a un avión B-25. Bueno, pues se sube en un avión B-25 con estos restos, y resulta que el avión
se estrella en un lugar que se llama Kelso, muy cerca de allá. Jamás se encuentran los restos que los pescadores les habían dado a los militares, y lo más extraño de la historia, el avión se estrella, pero el teniente Brown y el capitán Davidson jamás aparecen, sus cuerpos nunca aparecieron. Lo de Roswell, junto con esta historia, es lo que hizo que cierta parte de la prensa norteamericana dijo desde el minuto 1, cuidado señores, que esto me huele raro, que yo creo que están mintiendo. No sé qué opináis a través del numeral Cielo Caracol. Mientras escribí, le voy a preguntar, y va mirando Alejandro Bernal lo que estáis poniendo en Twitter. Esteban Cruz, ¿qué opinas también de esta historia justo 3 días antes del avistamiento de Kenneth Arnold, y con esa historia tan extraña de que es que los cuerpos de los militares no aparecieron en el avión? Esta es una recurrente historia en todos los avistamientos históricos y en todo lo que llamamos accidentes, que podrían ser accidentes de este tipo de objetos. Pensemos que siempre se ha hablado de lo que ya hablaban de la conspiración del silencio, del secretismo, los hombres de negro, ese grupo llamado el Majestic 12, que serían 12 funcionarios que en secreto serían los únicos que se encargarían de investigar en los Estados Unidos estos fenómenos, especialmente el de Roswell y los restos. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo encubrir. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es la idea que tenemos de que en esta clase de accidentes y en esta clase de hechos siempre hay un encubrimiento. Y efectivamente lo hay, porque después de que se da la noticia hay unas horas de silencio. Y en esas horas de silencio no sabemos qué pasa, no se le dice a la opinión pública. Y pueden salir cualquier cantidad de teorías conspiranoicas que sean falsas, o puede estar realmente atrás habiendo una máquina humana hecha por el gobierno y por mentes del gobierno de los Estados Unidos para encubrir. La pregunta sería, Juan Jesús, y la pregunta para todos los oyentes es, si realmente se encubrieron cosas, si realmente lo que sucedió con estos cuerpos de esos militares fue una conspiración, ¿por qué? ¿Por qué encubrirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿No sería más fácil decir que sí, existen los ovnis y se estrelló aquí, aquí están los cuerpos, véanlo al planeta entero? ¿Por qué guardarlo? No sé qué respuesta dar sobre eso, porque hay muchas. Estamos en la Guerra Fría, tal vez esta tecnología nos sirva, tal vez destruiría parte de la sociedad, de la organización social, saber que existen esta clase de criaturas visitándonos, porque ¿en dónde quedaría la religión? Si nos ponemos así histéricos con una pandemia, ¿cómo sería si nos dijeran eso y nos mostraran esos cuerpos? ¿Qué pensarían las sectas? Bueno, y si vienen del futuro y arruinamos entonces todo el espacio-tiempo, como decía hace poco un profesor de antropología de la universidad lo dijo un profesor de antropología de la universidad no me acuerdo aquí en ese momento de cuál, pero lo dijo, y dijo, es que tal vez son seres que vienen del futuro y si los exponemos, pues destruimos toda la línea del espacio-tiempo de ellos. Entonces, ¿por qué no decirlo? Esa yo creo que es como una de las grandes preguntas. ¿Por qué la conspiración? Pues fíjate, luego cuando arranquemos la segunda hora, Alejandro Bernal va a hablar del proyecto Libro Azul, tú también, por supuesto, y ya veréis que este encubrimiento ya ahí no tiene ningún tipo de... No tienen vergüenza por encubrir y les da exactamente igual, y es incluso más heavy, más fuerte que lo que os he contado. Para mí, por ejemplo, antes de que Alejandro empiece a leer los tweets de toda la gente que está en el numeral Cielo Caracol, bueno, un par de cosas. En los años 60 la NASA, cuando el proyecto Apolo encarga un famoso informe que fue el informe Brookings. El informe Brookings era un comité de expertos, un equipo multidisciplinar, sobre qué hacer si la NASA tenía información de visitantes o naves de otros mundos o seres de otros mundos cuando salieran para la Luna. Y el informe Brookings lo que viene a decir es básicamente ni se les ocurra contarlo.
ni se les ocurra contarlo, porque esto lo que haría es desestabilizar la sociedad, la religión, la economía, podría provocar histeria. Y yo lo que creo que los gobiernos, sobre todo porque los gobiernos importantes que tienen mucho dinero, hay que decir así de memorieta que el presupuesto del Pentágono pues son 700.000 millones de dólares al año, casi un 30% del presupuesto militar anual de todo el mundo. Bueno, pues reconocer que sobre tu cielo, sobre tu espacio aéreo que tú tienes que proteger, pasan unas naves que no tienen ni idea qué son ni a qué vienen, pues es un tema como un poquillo complicado para ellos. Esa es mi opinión, pero aquí cada uno que dé la suya. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están diciendo los tuiteros ahora mismo a través del numeral Cielo Caracol? Javier Mendoza nos pregunta lo siguiente: ¿es verdad que lo que cayó en el incidente Roswell fue un globo del proyecto Mogul? Desde mi punto de vista, eso es súper falso. Esa es la explicación oficial que se da cuando este congresista le reclama a la CIA que desclasifique los documentos que hay del caso Roswell. Ahí es cuando se da la explicación de lo del proyecto Mogul. Desde mi punto de vista es súper falso. Gerardo Rodríguez, ¿es cierto que el Área 51 queda muy cerca de Roswell? Pues yo creo que no, porque el Área 51 está en Nevada, eso es Nuevo México, o sea que no creo que esté cerca de Roswell. Para nada. ¿Qué más preguntas hay? Catherine Rojas, ¿qué responsabilidad tendrían los medios a la hora de difundir una noticia tan potente como la de Roswell? Bueno, básicamente lo que hicieron los medios es difundir una nota de prensa que estaba escrita dictada por el coronel William Blanchard, que era el director del Escuadrón 509 de bombarderos atómicos. O sea, la prensa lo que hace es que te llega un documento que dice: el ejército norteamericano dice que tiene en su poder un platillo volante. Es más, luego si queréis hasta os puedo leer la nota de prensa literal tal y como se escribió. ¿Qué más preguntas hay? Manuel Córdoba, Kenneth Arnold y Roswell fueron las bases de la ufología hoy en día. ¿Los rusos tenían casos similares? Los rusos tienen muchos casos similares, pero la base de la ufología, más que Kenneth Arnold, el caso, para mí realmente la base de la ufología, tal y como la conocemos, se pone durante el proyecto Libro Azul, con Alex Hynek, que es el científico que se pone a la cabeza de esto y que luego desdice las investigaciones oficiales. O sea, luego él mismo dijo: a ver, señores, que he tenido que estar mintiendo, lo siento mucho. O sea, que es que esta historia es muy fuerte. ¿Qué más comentarios hay? Felipe Canchila, ¿cuál piensan que es la principal razón por la cual los gobiernos ocultan el fenómeno OVNI? Desde mi punto de vista, tú no puedes decir públicamente que sobre tu cielo, que tú estás obligado a proteger, aparecen unas naves que no sabes ni de dónde vienen ni qué son. Entonces, por eso simple y sencillamente lo ocultan. Y desclasifican los documentos que son menos comprometedores. Desde mi punto de vista, bueno, y por ejemplo, fíjate, las filtraciones del Pentágono, ni los vídeos son a esa calidad, ni tienen esa duración, nada, son mucho más largos y no tenemos todavía información de absolutamente nada. Adriana Monroy, creo que el caso Roswell es real, pero trataron de desmentirlo, no sé por qué, y la supuesta autopsia del extraterrestre la hicieron para terminar de desvirtuar este hecho. Bueno, eso fue un señor que era Roy Santilli, que lo que hizo fue llevarse una platica falsificando esta historia. Y bueno, y eso le hace mucho daño al fenómeno OVNI, porque ya piensa la gente que todo es falso, ¿no? Yo creo que nosotros somos los primeros en denunciar cuando algo es un fraude. Ahora, cuando yo no lo veo fraude, pues también digo que para mí es cierto, obvio. ¿Qué más comentarios hay? Jair Chaux, ¿qué tan cierto es que en un par de capítulos de los Expedientes Secretos X se tocó el tema del caso Roswell y por eso lo sacaron del aire? No, eso yo creo que es una leyenda urbana sin más. O sea, ya que es como si me dijeran a mí que nos van a sacar de aquí de Caracol Radio porque hablamos del caso Roswell. O sea, no, para nada. ¿Qué más comentarios hay? Sandra Velosa, ¿cuál es el caso más famoso de Latinoamérica? Madre mía. Esteban Cruz, ¿para ti cuál es el más famoso? Bueno, para mí, uno de los más famosos de toda América Latina es el de el Cerro Pajarito en Argentina, que incluso allá hay un pueblo al lado que se llama Capilla del Campo, que es un pueblo que vive literalmente alrededor de los ovnis. Para mí es ese.
Sí, Capilla del Monte. Yo, por ejemplo, para mí, el caso que más me fascina de toda América Latina es el caso de un piloto peruano que le disparó a un ovni cerca de una base militar. Le pegó una ráfaga de tiros de allí tremenda y aquello ni se enteró. Para mí ese es uno de los casos más impactantes. ¿Qué más comentarios y qué preguntas hay? Edgar Medina, ¿cuál es la posición de la Iglesia frente al fenómeno ovni? Pues hay sacerdotes que son incluso ufólogos o que les encanta hablar de ese tema sin problema. Por ejemplo, el fallecido, que además era exorcista muy conocido, Monseñor Corrado Balducci. O sea, una postura oficial de que el Papa haya dicho algo de los ovnis, que yo sepa, no sé si Esteban Cruz tiene conocimiento o alguien que lo ponga en Twitter, que yo sepa, una postura oficial no hay. Sí hay sacerdotes y personas del Vaticano que han hablado abiertamente de esto sin problema. Eso sí es cierto. ¿Qué más comentarios? Esteban, ¿tú tienes algún dato de eso, de la Iglesia? Simplemente que ha habido un montón de rumores, especialmente del año 2015 y 2016, que habían dicho que el Vaticano tenía el conocimiento de que existían seres extraterrestres. Y apareció un señor que se llamaba, un astrónomo, José Gabriel Funes, que decía que había un conflicto con la fe, pero hasta ahí llegó y eso es más bien un chisme. Sí. ¿Qué más comentarios hay? Oscar Jara, aparte de Roswell, ¿ocurrió otro incidente de la misma importancia en esa época? No, para mí es el más importante con diferencia y marca la postura del gobierno norteamericano hasta nuestros días. ¿Qué más preguntas hay? Frío miedo, ¿por qué cada vez que se ven grandes flotillas de ovnis no aparece nada en los grandes medios? ¿Por qué el silencio? Pues porque nos lo dejan a frikis como nosotros, o sea, que nos gustan estos temas, que hacemos este tipo de periodismo y que nos abran un hueco como el que tenemos ahora mismo en una radio, como es por ejemplo Caracol, no es fácil. O sea, tiene que haber gente en la directiva que, aparte de que piensa que bueno, pues que podemos tener una buena audiencia, pues realmente aquí no estamos diciendo tonterías, estamos diciendo cosas documentadas y todo pues bien investigado, ¿no? Que ese es nuestro trabajo y mira, y la verdad que estoy muy contento pues por la acogida que ha tenido esta segunda etapa mía en Caracol. También estaba en la otra etapa, estuvo Alejandro Bernal. Y bueno, pues muy felices y ojalá esto dure mucho tiempo. ¿Qué más preguntas hay? Emi Moreno, el Vaticano tiene uno de los mejores centros de observación astronómica. Debe ser, en cierto sentido, deben tener muchas cosas en sus archivos. Bueno, yo creo que no. Tiene un observatorio astronómico en el Vaticano, eso es cierto, pero no es comparable a los observatorios astronómicos que hay a nivel mundial. O sea, es un tema anecdótico lo del Vaticano. Queda tiempo para una pregunta porque quedan 30 segundos. Karen Ospina, yo creo que los cielos, motos y The Hum siempre han pasado, solo que hoy en día es más fácil grabarlos con los celulares. Pues sí, eso posiblemente es cierto. Bueno, faltan 20 segundos y nada, todos vuestros comentarios a través del numeral Cielo Caracol. Extraños visitantes que están aquí hace miles de años, así nos lo contaban en la antigüedad, y hoy nos siguen desafiando vuestros comentarios en el numeral Cielo Caracol, y ya mismo regresamos aquí en Especiales de Periodismo de Misterio. Continuamos con OVNIs, los incómodos visitantes. Y aquí continuamos con los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Me fascina toda la historia esta del caso Roswell porque nos pone encima de la mesa, desde mi punto de vista, el por qué esta ocultación por parte de los gobiernos del fenómeno. Por cierto, los que queráis más información sobre el caso Roswell y todo que se conoce como cover up, el por qué se oculta esta información, os recomiendo mi último libro que se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Repito, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, que podéis conseguir en cualquier librería en Colombia o por ejemplo a través de páginas web como Busca Libre o la Librería Nacional, y además os lo mandan a cualquier parte del mundo y sobre todo aquí en América Latina, los que viváis en otros países y estáis escuchando el programa o el podcast. Repito, este libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, si os gusta el fenómeno ovni y el cómo nos lo ocultaron. Y bueno, yo creo que vamos a seguir
con esto, porque como siempre me he hecho el guión para el programa y como siempre un desastre y no va a dar tiempo ni a la mitad. He invitado a Esteban Cruz, que el pobre lleva ahí callado todo el rato, y vamos a ver si sigue avanzando, y si no, el mes próximo hacemos otro programa como siempre y metemos más información. Pero bueno, para que entendáis cómo transcurre esta historia después del fenómeno Roswell, del caso Roswell, qué es lo que sucede y por qué la ocultación de la información llega hasta nuestros días. Hay una historia que conocen muy bien tanto Alejandro Bernal como Esteban Cruz, que la ha sacado en su programa de televisión, que es toda la historia que tiene que ver con el proyecto Libro Azul. Alejandro Bernal, ¿qué es el proyecto Libro Azul? ¿Por qué es tan importante para entender el fenómeno OVNI el famosísimo proyecto Libro Azul? Pues esta fue una iniciativa, Juan Jesús, una serie de estudios sobre ovnis que fue llevada a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, principalmente basada en la base de Wright-Patterson en Ohio. En este centro militar en específico se llevaron pruebas desde el año 1952 hasta 1969, es decir, 17 años en total. El ejército de los Estados Unidos estuvo investigando ovnis de manera oficial, pero antes de hablar sobre el Libro Azul hay que tener en cuenta que el ejército de los Estados Unidos y el gobierno de este país ya había pues creado una serie de iniciativas, como lo fue el proyecto Signo o el proyecto SIGINT en 1948 y también el proyecto Gruch en 1949. Lamentablemente estos dos iniciativas no tuvieron pues un oriente, una finalidad muy clara, y por eso en 1952 el ejército de los Estados Unidos crea el proyecto Libro Azul. Para la investigación que voy a desarrollarles en los próximos minutos me basé mucho en un libro que le recomiendo a todos los oyentes de Caracol Radio. Se llama El Misterio OVNI, que fue escrito por el investigador español Bruno Cardeñosa, y pues él dentro de sus pesquisas establece que en realidad el proyecto Libro Azul, más allá de investigar el fenómeno de los objetos voladores no identificados, en realidad, y hace eco de unas declaraciones de Joseph Allen Hynek, el principal asesor científico de este proyecto, pues según él, el proyecto Libro Azul en realidad tenía la intención de detener la propagación y la inquietud pública sobre la cuestión de los ovnis, es decir, acallar las voces cada vez más crecientes y masivas sobre reportes de avistamientos, y también tratar de aplacar un poco a los medios respecto a la información que se estaba difundiendo en aquel entonces. Antes de que sigas, Alejandro, básicamente el proyecto Libro Azul lo que hace es que el gobierno de los Estados Unidos le dice a la prensa: oye, para que veáis que somos gente seria, vamos a hacer un proyecto de investigación de ovnis, a la cabeza un militar, el capitán Edward Rupert, y tenemos además un asesor científico, que es un científico de reconocido prestigio mundial, que era Joseph Allen Hynek. Ese, digamos, es el principio, y dicen, bueno, pues para que sepáis que estamos investigando esto y que os calméis todos. Y a partir de ahí, síguenos contando. Y pues resulta, Juan Jesús, que Edward Ruppelt, quien era pues un aviador experimentado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien fue pues el primer jefe del proyecto, tal y como usted comentaba, se asesoró de Joseph Allen Hynek y también creó una serie de estándares de pruebas con las cuales los investigadores del proyecto Libro Azul intentaban recabar la información de los testigos de los supuestos avistamientos de OVNI y pues de este tipo de actividad anómala. El mismo Allen Hynek criticó durante mucho tiempo pues estos protocolos que eran utilizados no solamente por los investigadores, sino también los parámetros que había establecido el mismo Edward Ruppelt. Hay que tener en cuenta que hacia 1953, es decir, un año después de la fundación oficial de el proyecto Libro Azul, se creó algo que se conoce como el panel Robertson, que era básicamente un panel supuestamente de expertos, de físicos, de astrofísicos, quienes hacían parte del Instituto de Tecnología de California, quienes iban a estar tratando de darle la verificación científica a este tipo de proyectos. El tema es que según Allen Hynek, muchos de estos expertos y científicos en realidad eran hombres escépticos cuya misión era desacreditar en todo momento los avistamientos y todos los reportes que se habían designado para aquel momento. O sea que básicamente lo que hicieron ahí fue
bueno, pues poner toda una serie de expertos y demás, pero sin más, o sea, realmente crear toda una gran pantalla para que la prensa norteamericana pensara que estaban investigando a fondo los ovnis sin que eso fuera verdad. O sea, todo estaba montado para desprestigiar el fenómeno. Exactamente, Juan Jesús. Y de hecho, para ver esto de una manera más fehaciente, la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 1953 emitió la regulación 200-2 que le ordenaba a todos los oficiales de las bases aéreas que hablaran públicamente en público de los incidentes OVNI que habían sido resueltos y que los casos que todavía continuaban bajo un tela de investigación o bajo un misterio, que se acallaran totalmente para que esta información no se filtrara a la opinión pública. Como se dan cuenta, desde un comienzo la intención del proyecto Libro Azul fue acallar las voces sobre las investigaciones serias de los ovnis. Bueno, ¿y por qué es un personaje tan crucial en la ufología y en la investigación del fenómeno ovni Joseph Allen Hynek? Porque parece que le salió rana y aunque le pagaron su platica por investigar, no se cayó, y conforme salió del proyecto Libro Azul, que ahora nos contarás por qué sale del proyecto Libro Azul, el tipo larga y dice, bueno, señores, esto es un montaje y esto es una manipulación brutal. Bueno, Allen Hynek, hay que tener en cuenta que era un astrofísico quien había estudiado en Harvard, quien de hecho había dictado clases en esta prestigiosa universidad, era la principal eminencia científica que tenía el gobierno de los Estados Unidos para tratar estos casos. Y resulta que este señor en 1966, en una rueda de prensa, le tocó desestimar unos casos OVNI, comentando que muchas de estas informaciones, de estos testigos que habían observado estas extrañas luces, en realidad habían sufrido como una especie de alucinaciones debido a un gas emanado por los pantanos. Desde luego que Hynek sabía que esto era mentira, que los gases no podían producir estos efectos, pero le tocó morderse la lengua porque en ese momento todavía trabajaba para el proyecto y le tocó salir a decir esta mentira. La verdad es que el señor Hynek salió precisamente después de esta rueda de prensa, salió totalmente molesto con el manejo que le estaba dando el ejército de los Estados Unidos a esta investigación. Le parecía poco seria, le parecía poco rigurosa, y fue ahí cuando en reemplazo de Hynek aparece un personaje totalmente funesto dentro de la investigación de los ovnis, como lo fue el señor Edward Condon, quien llegó como uno de los principales asesores científicos después de Hynek. Pues la consigna con la cual Condon llegó a manejar pues todas las investigaciones a partir de la ciencia dentro del proyecto Libro Azul fue literalmente tratar de mentir respecto a la gran cantidad de casos sobre los fenómenos OVNI. De hecho, el mismo Edward Condon comentaba en muchos altos estamentos dentro del ejército de los Estados Unidos que era el hombre preciso para lograr esto, porque básicamente era un escéptico a ultranza, era un tipo que desechó una gran cantidad de casos y era un hombre que aparte de eso tenía un gran prestigio porque había sido uno de los científicos quien había sido padre de las bombas termonucleares que tenían los Estados Unidos, así que era un hombre que tenía una gran fama a su cuesta y que sobre todo los medios le iban a dar mucha relevancia y prelación a lo que el hombre dijera sobre estas investigaciones. Pero toda esta historia sí que es muy importante. O sea, en 1966 hay un caso de ovnis en Michigan, para ser exacto, y Hynek tiene que dar una rueda de prensa y Hynek lo que dice, bueno, pues que la gente pues lo que ha tenido es alucinaciones porque hay gas metano de unos pantanos y él sabía que todo eso era falso. El gas metano sí puede producir alucinaciones, pero no a un montón de gente en diferentes puntos, lugares, tal, han visto las luces, o sea, era completamente absurdo. Y tanto se molesta que coge y se sale del proyecto Libro Azul. Y lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es meter a Edward Condon. Bueno, vamos a ver. Este señor investigó, mandaba científicos, además echó a la mitad del equipo, en cuanto alguno dudaba de cualquier caso, sí, y le pagaron
$312.000 de la época por investigar los 90 casos con su equipo. A mí, si en vez de 312.000 me dan 5 veces menos, os aseguro que no investigo 90 casos mucho más y lo habría hecho de una forma mucho más fidedigna. Y esto es curioso porque tanto los científicos súper escépticos como mucha gente lo toman como la prueba definitiva. O sea, un señor que fue comprado para manipular y para desmentir todos los casos, y lo dan como el informe definitivo, porque el informe que presenta a la Fuerza Aérea, es un informe de 1.485 páginas, al final acaba diciendo: no, señores, y ustedes jamás deben investigar esto porque esto es una cosa absurda. Lo cual me parece gracioso, porque si realmente fuera una cosa absurda, ¿por qué no desclasifican los documentos? Esteban Cruz, ¿qué opinas de todo esto, del arranque del proyecto Libro Azul y del famoso señor Edward Condon, que a mí no me simpatiza nada, por cierto? Yo creo que antes de ver a Edward Condon en su magnitud o en su influencia, volvamos al personaje un momentico de Joseph Allen Hynek. Y es que yo quiero decirles a todos ustedes que esto es realmente sorprendente. Allen Hynek no era simplemente pongamos a este señor aquí a trabajar. No, Hynek era astrofísico, había sido profesor de varias universidades, tenía doctorado, estudió nada más y nada menos que en la Universidad de Chicago, trabajó en un observatorio muy famoso que era el Observatorio de Yerkes, que era un observatorio en el cual tenían unos equipos en ese momento de última tecnología, y justamente para el proyecto Libro Azul el gobierno de los Estados Unidos lo escoge porque él ya tenía experiencia en otros proyectos anteriores, uno que se llamó, por ejemplo, el proyecto SIGN, que fue de 1947 al 49, y otro proyecto que era el famosísimo Grush, que se llamaba así, del 49 al 52, y en esos proyectos, que es el nombre que se les daba a equipos de investigación que tenían que analizar casos de OVNI científicamente, a él le había ido muy bien porque era de alguna manera el encargado de desmentir, de decir: esto no es un ovni, esto es un pato, esto no es un ovni, esto es una bolsa de papel que le tomaron una foto, este señor es un farsante, este señor estaba drogado porque lamió un sapo y vio algo en el cielo. Sin embargo, cuando ya está en el proyecto Libro Azul, ya tiene más herramientas, y a Hynek ya no le llegan poquitos casos, porque los proyectos anteriores eran pequeños y limitados. Esto ya era mucho más grande, y entonces les van a llegar casos como las luces de Lubbock en el proyecto Libro Azul, que son una formación de ovnis que aparece en Lubbock, Texas, y que la ven profesores también de universidad, y no cualquier profesor, profesores de PhD de la Universidad del Technological College de Texas. Y cuando los ven, incluso no solo se asombran, sino calculan la distancia, y alguien que está en una casa lejana le toma foto, y tenemos una foto hoy en día de esas luces. Cuando Hynek ve estos informes, empieza a cambiar, ya no los puede desmentir, y aparecen otros más, incluso con humanoides, el famoso monstruo de Flatwoods, que es una especie de criatura gigante de ojos rojos, que surge el 12 de septiembre de 1952 y que ven dos hermanos y que además se enferman después de esto. Entonces Hynek tiene un montón de datos, y cuando los toma y un montón de casos, se da cuenta que hay un porcentaje muy grande que no se pueden explicar. Y ahí es cuando el científico racional, el que han contratado para desmentir el fenómeno OVNI, se transforma en un ufólogo. Y esto es lo que yo creo que es clave del proyecto Libro Azul, que convierten al investigador que contratan para desmentir después en uno de los más entusiastas investigadores del fenómeno, porque desde adentro se da cuenta de que existe. No solo eso, sino que además sale el proyecto Libro Azul y van pasando los años y no se calla. Y entonces dice: no, pues yo tuve que mentir en el caso de Michigan. O sea, eso no es que la gente alucinó con gas metano. Hay un caso muy bueno que es y además está en la serie del proyecto Libro Azul, que es buenísima, por cierto, del 19 al 20 de julio de 1952. Hubo una serie de avistamientos ovni que fueron muy impactantes, porque además, aparte de que había miles de testigos en Washington, vuelan hasta cerca de la Casa Blanca, con registros de radar y cálculos de velocidad de hasta 11.500 kilómetros por hora.
Y bueno, pues Hynek también se vio obligado en una conferencia de prensa junto con el general John Stanford a decir no, que aquello había sido un fenómeno de inversión térmica en altas capas de la atmósfera. Y luego Hynek, cuando pasan los años, dice, no, pero aquello era una pero ¿cómo va a ser un fenómeno de inversión térmica que dé registros de radar, que lo vean centenares de testigos, que pase cerca de la Casa Blanca con esas velocidades? O sea, no, o sea, eso es un objeto volante no identificado, o sea, y fueron objetos volantes no identificados. Entonces el tema de Hynek es que se gastaron la plata y el tema le salió al revés, no como con Edward Condon. Oye, Alejandro Bernal, ¿cómo continuó tu historia esta del señor Condon y toda esta manipulación de información? Pues Juan Jesús, en efecto, el informe final de Condon sobre el proyecto Libro Azul se redactó en el 69 y en él pues le aconsejaba a las fuerzas aéreas que se dedicaran a otras cosas, y bueno, las fuerzas aéreas le hicieron caso y quitaron su apoyo y la financiación al proyecto Libro Azul. Sin embargo, aquí aparece un memorando muy interesante, un memorando paralelo, esta vez no redactado por Condon, sino por la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es un escrito, un documento que tiene fecha de octubre del 69 y comenta lo siguiente: los informes OVNI que puedan afectar a la seguridad nacional hacen parte de un manual interno de la Fuerza Aérea y no forman parte del proyecto Libro Azul. Es decir, en pocas palabras, la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba dejando entrever que ellos tenían sus propias investigaciones, probablemente con información mucho más delicada, que en efecto no hacía parte del proyecto Libro Azul. Eso que comentas es crucial porque supuestamente después del informe Condon el ejército norteamericano no investigaba ovnis, supuestamente. Ahora ya lo del Pentágono pues es una cosa que es incuestionable, pero bueno, supuestamente durante esas décadas no investigaron ovnis, pero hay una cosa muy curiosa, que es que el 4 de julio de 1974 hay una ley se promulga una ley que es la ley de libertad de información, efectivamente con la que están obligados a desclasificar. Y como se niegan a desclasificar, pues hay un tema muy curioso, que es que hay una demanda, y hay un señor que se llama Todd Fetchel, pues pone una demanda, efectivamente, interpone una demanda, además que la demanda civil tiene el número 78-859 para ser exacto, y un juez la admite, que, oye, que hay una ley de libertad de información, señores, y ustedes tienen que liberar la información. Y hay una cosa, porque yo creo que la CIA o el Consejo de Seguridad Nacional pues podían haber dicho, es que yo no tengo nada, a mí que me registren, pero no, o sea, la CIA le mandó al juez un escrito diciendo, caballero, pues no podemos desclasificar los documentos, y además os voy a leer los 3 puntos que dice en el documento que le envía, en el escrito que envía la CIA al juez, porque el juez admite a trámite la demanda. Dice que no los desclasifican en virtud a la Ley de Seguridad Nacional, ya que estos 3 puntos contienen información que debe ser objeto de protección permanente, revelarían fuentes y métodos de obtención de información por parte de la CIA y revelan datos sobre organización y personal de las agencias involucradas. O sea, esto es una cosa... Y Juanje, y hay otro cuarto punto también de ese documento que usted nos comenta de la CIA, y es que se ha decidido mantener clasificadas las informaciones cuya revelación ocasionaría un daño definido a la seguridad nacional. Según ellos, estaban protegiendo información privilegiada para evitar dañar a su propio país. Esto es muy loco. Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de toda esta historia? O sea, es como que no lo hicieron muy bien, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando de esto como con muchos datos. Claro, no, y si esto es lo que está público, lo privado debe ser inmenso. Esto es la punta del iceberg, pero antes de eso, para mostrarles qué tan importante y qué tan relevante ha sido el fenómeno OVNI para los Estados Unidos y para sus gobiernos, y para mostrarles a ustedes que así digan que oficialmente no se siguió investigando, hay un caso que de alguna manera lo prueba. En una ciudad muy pequeña de Georgia, que se llama Leary, en 1969, justo la época en que se corta supuestamente esta investigación, había un señor con un grupo de 12 personas que estaban en un club de leones,
que es como una especie de descendiente de los masones, que en Colombia también hay un club de leones. Él estaba haciendo un discurso porque es un señor político. A las 7:15 de la noche salió del lugar donde estaba, se fue a un restaurante y miró la puesta de sol. Y les voy a leer lo que este señor dijo para que vean cómo es de trascendental. Dice: estaba mirando al oeste y había una luz brillante en el cielo. Todos la vimos y entonces la luz se empezó a acercar a nosotros, mucho más cerca, y luego se detuvo. No sé qué tan lejos estábamos, pero se detuvo frente a unos pinos que estaban a 2-3 metros. De repente la luz cambió de azul y después rojo, después blanco, y luego se disolvió. Después, cuando fui presidente de los Estados Unidos, di la orden de que investigaran estos eventos. Esto es narrado por el señor Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. Si el presidente o el expresidente de los Estados Unidos dice que vio un ovni y que mandó a investigar estos casos, pues ¿cómo vamos a decir que paró la investigación? Sería algo absurdo. Pueden buscarlo en internet, es el incidente ovni de Jimmy Carter, y él sigue diciéndolo, y hay 1000 entrevistas de él hablando de que él se encontró y se enfrentó con un objeto extraño. No, es que es una cosa total, muy loca, y es curioso además, porque luego en 1981 hay otra demanda, y esa demanda ya es contra la Agencia Nacional de Seguridad. Y efectivamente, y bueno, pues básicamente, pues si el fenómeno no existía, pues que dieran los informes. Y la sentencia, que es del 8 de marzo de 1982, libera a la Agencia Nacional de Seguridad de liberar 131 documentos. O sea, que para no investigar ovnis y para no tener información, pues tenían documentos, recibieron demandas, todo esto, es que es muy loco. Alejandro Bernal, ¿quería comentar más? Sí, Juan, que es que precisamente sobre este caso que usted está hablando, sobre esta demanda de 1981 y el posterior fallo del tribunal en el 82, pues resulta que el tribunal falló a favor de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional. Sin embargo, la NSA redactó un documento de 21 páginas que únicamente podía ser leído por el juez, y pusieron las siguientes restricciones. El juez no podía quedarse con este documento, no podía tocarlo, no podía sacarle una copia, y además tuvo que leerlo frente a altos cargos del ejército de los Estados Unidos en ese momento. Es decir, si no hubiera información delicada, ¿por qué pusieron tantas restricciones para que el juez leyera este documento? No, a mí realmente toda esta historia me parece fascinante. Hay una parte que me indigna, porque soy periodista y me encantaría tener esa información, y aparte amo el misterio y amo la investigación de este tipo de temas, y luego una parte que ya que me toca reírme. Yo no sé vosotros, pero ya que me río como de no. Yo no investigo esto, pero tengo no sé cuántos documentos, no sé qué hacen aquí. O sea, el tema de Roswell sí, fue el proyecto Mogul, pero ¿y los documentos dónde están de la época? No, que es que se me perdieron. O sea, yo qué sé, para ser espía tienen que hacer oposiciones o algo, digo yo, porque es que claro, Esteban Cruz, que está por ahí, ¿qué opinas de todo esto? No, sí, o sea, todo este asunto, desde Roswell hasta el proyecto Libro Azul, y todo este análisis de casos que son impresionantes, en el fondo nos lleva a lo mismo, es a la intervención gubernamental. Estamos hablando de que es la primera potencia mundial, y en ese momento la superpotencia que está en contra de la Unión Soviética, pero lo que estamos viendo es la manipulación de la información. No podemos decir para qué o por qué, si estaban ocultando o también estaban generando información falsa, porque sí se ha usado a veces el tema OVNI, el fenómeno OVNI, para acallar problemas sociales. Llegó la pandemia, ahora digamos que los videos OVNI están ahí y llevaban 2 años circulando. Lo pudieron haber hecho hace rato, ya era real, pero en el momento en que el presidente de los Estados Unidos baja de popularidad, entonces saquemos algo a la luz pública. Digamos, el fenómeno es como tan atractivo que sirve para manipular, pero también es como tan peligroso en el campo social,
la información que sale, que puede perturbar a muchas personas, que incluso terminaron haciendo sectas. En los Estados Unidos hay 2 o 3, no voy a decir los nombres acá de esas sectas, una pues ya que no existe es Heaven's Gate, y que terminaron la gente suicidándose, y sectas fundadas por ufólogos que empezaron a seguir la investigación. Entonces es un fenómeno muy volátil, y la gran pregunta es esa: se encubre, se manipula, se utiliza. Realmente el fenómeno OVNI está ahí, pero también somos manipulados por los gobiernos de las potencias que nos quieren manejar a partir de la existencia de ese mismo fenómeno. Pues fíjate, yo hay un tema de lo que tú has dicho que además que me preocupa muchísimo, y es ya la insinuación que están haciendo algunos senadores republicanos para que se libere información de todo lo que tiene el Pentágono de los últimos años, pero ya directamente, antes de analizar la información, para echarle la culpa a China, diciendo que las filmaciones del Pentágono que se filtraron por Luis Elizondo, que ha estado en tu programa de televisión, y yo también estaba ahí charlando con él, bueno, pues que no, que estos son drones chinos. O sea, directamente, vale, pues ahora ya que las pruebas son tan tremendas y están ahí, con los testimonios de los pilotos y con absolutamente todo, pues no, pues estos son drones chinos, y ya le echo la culpa a China de algo que no tiene explicación. O sea, todo esto es súper loco. Yo sí quiero cerrar esto antes de darle paso a Alejandro primero para que opine y luego para que lea qué es lo que está comentando la gente a través del numeral Cielo Caracol, y luego comentaremos un par de casos. Como siempre, hice un guión del programa y no ha servido para nada, porque ya faltan 25 minutos, pero bueno, comentaremos un par de casos. Hay algo que dijo Hynek en los años 80 en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Y él decía que se sentía triste porque la ciencia no se había interesado por el fenómeno OVNI, sino que la ciencia lo que había hecho era machacar al fenómeno OVNI, pero no había científicos que realmente se pusieran a indagar el fenómeno. Y eso es algo en lo que estoy total y absolutamente de acuerdo con Hynek. Y además, o sea, uno busca los casos en Wikipedia y tal, y Wikipedia, como está dominada por esa parte de la ciencia tremendamente escéptica y que se niega a ya no indagar y a mancharte los pantalones, ir a un sitio y realmente ver los testigos y ver qué pasó ahí, sino que es la negación por la negación. O sea, no existe y ya, ¿no? Y bueno, pues también el mismo Hynek comentaba, ¿no? que seguía sin entender cómo todos los informes que había reales del fenómeno por parte del gobierno norteamericano pues seguían sin ser desclasificados y seguían sin ver la luz. Para cerrar este bloque, Alejandro, ¿qué opinas de toda esta historia antes que le demos paso a los tuiteros para que hagan sus preguntas y comentarios? Pues Juan, en estadísticas como tal, el proyecto Libro Azul durante sus 17 años de funcionamiento examinó un total de 12.618 informes OVNI y más de 700 casos, o sea, aproximadamente el 6%, fueron clasificados como inexplicables. Si uno mira las cifras en definitiva, uno piensa, bueno, solamente el 6%, pues es una cifra bastante pequeña de casos inexplicables, pero estamos hablando de más de 700 informes que al día de hoy el gobierno de los Estados Unidos no ha podido ni pudo determinar de qué se trataba. Uno de estos casos nos lleva hasta el 24 de abril de 1964, que se conoce como el caso de Lonnie Zamora, un oficial de policía de Socorro, Nuevo México, quien observó cómo un objeto volador no identificado aterrizó. De ese objeto se bajaron 2 extraños seres muy pequeños. Cuando Lonnie se acercó con su patrulla e intentó interceptar este objeto, despegó de un momento para otro. Sin embargo, cuando él llegó específicamente a la zona en donde se encontraba este ovni, encontró partes del matorral quemado y huellas de este objeto. El mismo Alan Hynek investigó personalmente este caso y él mismo determinó que no había ninguna explicación racional desde la ciencia para saber qué sucedió este 24 de abril de 1964. En conclusión, Juanje, para mí las evidencias están ahí. Claramente el gobierno de los Estados Unidos creó el proyecto Libro Azul para desvirtuar el fenómeno OVNI de una manera oficial.
Muchísimas gracias, Alejandro. Pues ve echándole un vistazo a lo que dice la gente a través del tweet. Y para cerrar este bloque, Esteban Cruz, ¿qué opinas de toda esta historia y de este fabuloso señor, yo lo adoro, que se llamaba Allen Hynek? Bueno, algo que es también muy interesante de él es que es una persona, o fue una persona porque murió hace mucho tiempo, muy mediática. Y le dio una dimensión en los Estados Unidos y en el mundo mucho más grande al fenómeno OVNI. Digamos que Hynek era el primero en las entrevistas, iba a debates, estuvo pues en el entorno de otros científicos porque era científico, estuvo por ejemplo debatiendo con gente como Carl Sagan y un montón de personas más, y fue contratado, y esto es clave, y eso los que me están escuchando, a todos ustedes, esto es muy importante, y es clave porque fue contratado después por un montón de empresas y productoras de Hollywood para que les ayudaran a hacer películas de ciencia ficción sobre extraterrestres. Y entonces tenemos películas como las de Spielberg, la de 1979 creo, de Encuentros Del tercer tipo, sí. Del tercer tipo, y otras más, es que fueron muchas, hasta Depredador, después con Schwarzenegger, bueno, en fin. Y Hynek, yo creo que también impactó la cultura popular, tanto que hoy es un personaje de una serie de televisión, pero impactó la cultura popular, que la imagen que tenemos hoy en día de los alienígenas es gracias a él. Es gracias a él, y eso me parece increíble. Del proyecto Libro Azul termina transformando la cultura popular del mundo, y gracias en parte a eso es que nosotros tenemos a estos cabezones triangulares, a los robots, a los Michelin, a todo este tipo de alienígenas, hasta los nórdicos. Hay una película que se llama La Montaña Encantada de Disney, en fin, gracias al señor muy mediático Allen Hynek. Sí, hay que decir una cosa, y un día podemos hacer un top de películas de ovnis o de misterio también. Vamos a ver, Steven Spielberg, que es un loco de los ovnis, por cierto, y que contrata a Allen Hynek para hacer la película Encuentros del tercer tipo, para mí esa es la mejor película del fenómeno ovni que hay en la historia, porque refleja todo lo absurdo y todo lo que no se puede entender del fenómeno ovni, como por ejemplo cuando yo he entrevistado a testigos que han estado muy cerca del fenómeno, que han tenido avistamientos, incluso que han visto seres que salen de estas naves, siempre fuera de cámaras, cuando era reportero, trabajaba en televisión o cualquier cosa, siempre me decían, me vienen a la cabeza, me hablan, no te lo puedo decir porque van a pensar que estoy loco, me dicen que vaya a tal sitio y no paran de repetirme que vaya a un sitio, tal y como aparece en la película Encuentros del tercer tipo. Es una película que me fascina, que me parece buenísima y que yo creo que recoge el fenómeno ovni como ninguna. Por cierto, directores de cine colombianos, aquí tienen a 3 periodistas que pueden contratar cuando quieran para que les asesoremos en películas de ovnis, diversos misterios, fantasmas, enigmas de la historia. Aquí le damos a todo, a ver si el cine colombiano toma ejemplo del de Hollywood y se gastan un poco de platica y les hacemos de asesores. Ojalá sea así. Vuestros comentarios a través del numeral Cielo Caracol. Creo que seguimos quintos del país en Trending Topic. Alejandro, ¿qué están preguntando los tuiteros a través del numeral Cielo Caracol? Sí, Juanje, agradecerle a todos los tuiteros que nos han hecho la quinta tendencia más importante de Colombia en Twitter. Aquí por interno reporta sintonía Alexa Supernova, Pame y Celeste. Sandra Velosa nos pregunta lo siguiente: ¿Estados Unidos es potencia mundial porque ha utilizado tecnología extraterrestre? Yo no creo, o sea, sí hablan de la tecnología inversa, que si llegó el ovni, entonces yo pienso que si tienen algo es tan tremendamente extraño y tan tremendamente diferente que ni los mejores científicos del mundo entienden cómo carajo funciona eso. ¿Qué opina Esteban Cruz de esa pregunta, que me parece buenísima, por cierto? Yo tampoco creo, o sea, si eso fuera así, ya lo habríamos evidenciado y no estoy seguro de eso y no lo creo. Sí, yo creo que es como si de repente en el Imperio Romano encontrasen un avión. O sea, y le dijeran, venga, pues hágame usted uno igual y que vuele. No, o sea, es algo tan diferente a lo nuestro que yo no lo creo. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro, y comentarios? Felipe Canchila, ¿cuáles creen que sean las intenciones de estos visitantes? ¿Interactuar con nosotros o esclavizar a nuestra raza?
Si supiera la respuesta, escribiría otro libro. Llevo ya 7 y sería el 8º. Con sinceridad, no tengo ni idea. Y cuanto más investigo, menos sé. Lo que tengo muy claro es que están acá, y una cosa clave, interactúan con nosotros. Y eso sí que me fascina y sí que me intriga. Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que es tan enigmático el fenómeno OVNI, y que por eso tiene ese nombre, objeto volador no identificado, que no tenemos ni idea qué hay detrás. No tenemos ni idea. Y es tan diverso el tipo de casos, tanto en el proyecto Libro Azul como en los que uno ve, que realmente uno no puede tener una certidumbre, porque cada caso es completamente diferente al otro. En uno el presidente Carter ve una luz que cambia de colores y que flota en unos pinos. En el otro alguien ve un hombrecillo pequeño que baja. En el otro alguien está en su casa y aparece un arcoíris arriba de una mujer. O sea, es tan diverso y tan impresionante que no podemos decir nada al final. Sí, yo opino igual. Luego está el famoso fenómeno de los contactados, que siempre todos acaban con ese tipo de delirios mesiánicos, que yo creo que es parte del fenómeno. Un día haremos un programa sobre contactados. Y no, es tremendamente complejo, y yo soy de los que opina que, pues eso, que me encanta contar las historias, pero que decidáis vosotros qué hay detrás y qué no. ¿Qué más preguntas hay, Alejandro? Edgar Cuchilla, sobre los hombres de negro, ¿se menciona algo en el proyecto Libro Azul? Que yo sepa, no. Alejandro, que diga Esteban Cruz. No, tampoco, ni idea. Que yo sepa, no. Eso surge en Estados Unidos a través de un periodista que es el primer testigo de esos famosos hombres de negro, y luego se cuentan por decenas los testigos de esos famosos hombres de negro, como si fueran parte de una agencia gubernamental que se dedica a tapar todo el tema del fenómeno OVNI. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Por cierto, había un tuitero, Gabriel Venegas, creo que decía que porque no hablábamos del caso de Anolaima. Hicimos un programa con testigos del caso. Un caso en el que falleció una persona, por desgracia, Arcesio Bermúdez, en el año 69, aquí en Colombia. Que lo busquen en los podcasts, que es un programa sobre ovnis en Colombia. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Alexander, ¿por qué Estados Unidos es el país con más casos OVNI estudiados? Porque tienen todo el billete del mundo. Con un presupuesto de 700.000 millones de dólares al año, pues pueden investigar sus casos y hasta mandar gente a investigar casos donde quieran y como quieran, en lo que se conoce como sus países que son aliados. Esteban Cruz, ¿tienes una opinión distinta de esto? Porque efectivamente son la potencia mundial, y ustedes verán que nuestros países pues no tienen ese músculo para investigar, pero los casos OVNI están en todo el planeta. Están desde África, que hay cantidades, hasta Oceanía. Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos tiene la plata y la tecnología, y ahí están. Pero fíjate, y voy a extender la respuesta, incluso a nivel periodístico, y yo creo que fui como de aquellos últimos, que trabajé en más de 30 países durante los 10 años que fui reportero de televisión, y el problema es que incluso la prensa cada vez invierte menos en hacer este tipo de reportajes porque cuestan una plata. Cuando yo me iba de viaje a investigar ciertas cosas, pues aquello costaba una platica en condiciones, y cada vez más los medios también les cuesta, porque los medios se están reconvirtiendo a un mundo digital donde la experiencia en primera persona cada vez está más restringida, ¿no? Y es una pena, la verdad. Yo ojalá algún día el canal de YouTube Oculto tras la sombra tenga 5 millones de suscriptores, y entonces os prometo que Alejandro Bernal y yo, que estamos en el canal de YouTube, cogeremos el avión e iremos a investigar muchas cosas. Ojalá algún día pase. Porque yo también veo youtubers que tienen millones de seguidores, pero no investigan nada, absolutamente nada. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Ezequiel Matos, para mí la casuística OVNI es una pantalla gubernamental para ocultar algo más profundo y que tiene que ver con el mismo origen de la humanidad. Nos tienen distraídos con los OVNIs. Los felicito, gran programa, gran equipo. Pues nada, pues es su opinión y me parece genial. O sea, yo lo que tengo claro, o lo que a mí me parece, es que realmente tienen muchísima más información. ¿Por qué no la sueltan? Repito, yo desde mi punto de vista es por el tema este de que tú no puedes reconocer que por tu cielo pasa cualquiera de la forma que sea, y más objetos como hemos visto en la desclasificación del Pentágono,
que es que están cerca de portaaviones nucleares, como es el caso del USS Nimitz o como es el caso del Theodore Roosevelt. Entonces, eso es lo que creo. Que es algo que tenga que ver con el origen de la humanidad, como preguntaba este tuitero, pues yo lo veo complicado, aunque un día haremos algún programa sobre reptilianos y ahí lo aclaramos todo. ¿Qué opina Esteban Cruz? Pues yo pienso exactamente igual a Juan Jesús. El fenómeno OVNI hay que tomarlo como con pinzas, porque también hay un problema gravísimo, que es que aparecen un montón a veces de casos que son completamente falsos. Sí. Y eso le hace mucho daño al fenómeno y le ayuda a las personas que están en contra de él para desprestigiarlo. Entonces, yo creo que es algo que hay que tomarlo con pinzas. Hay muchos casos de ovni famosos que durante los años 70, 80 eran vistos así y que terminaron siendo farsas. Hubo líderes mesiánicos, un montón de problemas que hicieron que el fenómeno ovni hasta hace poco esté otra vez despertando. Yo creo que parte de lo que sucedió en los 90 y el comienzo de los 2000 de escepticismo fue como un rebote de ese montón de charlatanes del fenómeno ovni que surgieron antes, en los 80 sobre todo. Eso que has dicho es una verdad como una catedral, y yo por desgracia además lo viví en mi país de origen, en España, muy bien cuando yo arranqué con esto en el año 96, empecé a publicar en revistas y a hacer radio y a hacer televisión. O sea, había un rebote de los años 80 de repente, donde había un montón de iluminados, con perdón, pero es que lo digo así de claro. Pues bueno, pues esta noche salí, me encontré un ovni y dentro de 2 semanas, si te pongo las manos, te curo el cáncer. Había una cantidad de barbaridades que le hicieron muchísimo daño al fenómeno. Por eso yo, por ejemplo, en mis etapas de periodista, aparte de que jamás, o sea, siempre me negué a ir a cualquier programa de televisión, porque hubo un momento que la televisión era como muy ofensiva y aquello era un circo, me negué a ir a cualquier programa de televisión. Siempre he sido muy crítico también con esas historias. ¿Por qué? Porque le hacen daño a la parte del fenómeno que desde mi punto de vista es total y absolutamente real. ¿Querías opinar tú también algo de esto, Alejandro, antes de seguir leyendo tuit? Pues Juan Jesús, yo pienso que desde luego cuando se habla de fenómeno ovni hay que apelar al sentido común. Hay a veces unos casos tan rebuscados, tan traídos de los cabellos, que yo sé que el fenómeno ovni es bastante errático de por sí, pero la verdad hay algunas cosas que para mí se basan más en la sugestión que en algo real. Entonces es muy importante tener los pies sobre la tierra y tratar de apelar al sentido común muchas veces para hablar sobre este fenómeno. Pues amigo, total y absolutamente de acuerdo contigo, y vuestras opiniones a través del numeral Cielo Caracol. ¿Qué más comentarios y preguntas hay, Alejandro? Aquí Andrés pone una foto del señor Esteban Cruz, de usted, Juan Jesús, del maestro Roberto Tobar Gaitán, y me menciona y dice que nosotros deberíamos escribir el libro azul colombiano. Ojalá algún día. Algún día. Yo ahora que estoy con lo de la conspiración, dedicarme a escribir de ovnis, lo veo complicado, pero bueno, todo se andará. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Cata, ¿cuál es el caso ovni más importante de los últimos 2 años? De los últimos 2 años, para mí las filtraciones del Pentágono con muchísima diferencia. O sea, lo que ha marcado un antes y un después en el fenómeno ovni, igual que estaba comentando Esteban Cruz, de ese desplome del fenómeno en los 80 y en los 90 y que empieza a resurgir tímidamente desde diciembre del año 2017, cuando se filtra el primer vídeo grabado por pilotos cerca del USS Nimitz. Esto de repente le da una dimensión completamente al fenómeno. Incluso científicos de la categoría de Michio Kaku lo dicen, que hay un antes y un después en el fenómeno ovni, porque los vídeos, testimonios, registros de radar, esa información es tremendamente importante, tremendamente concisa, y nos está poniendo encima de la mesa la realidad de un fenómeno que realmente nos desafía y está repleto de enigmas. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Billy, lo que publicó Bob Lazar en su Instagram diciendo que el gobierno posee artesanía extraterrestre, ¿podría radicar del suceso de Roswell o sucedieron más hechos como este? Bueno, cuando Bob Lazar, eso hace unos días,
pone eso en su Instagram, lo de artesanía extraterrestre. No es que los extraterrestres se dediquen a hacer ollas de barro para que comamos frijolada, ¿vale? O sea, se refería a lo de artesanías que tenían aparatos hechos con manos que no eran de este mundo. Yo sí estoy de acuerdo con Bob Lazar, y yo sí creo que en Roswell cayó un platillo volante y que ha habido más estrellamientos, que otro día podríamos también hacer un programa solo sobre eso. Esteban Cruz, ¿qué opinas de esto? Bueno, es que hay que ver también la fuente, ¿no? Bob Lazar es un tipo súper polémico, eso da para todo un programa, en el que él dice unas cosas y después se descubre que no son así, aunque muchos dicen que realmente lo borraron, lo cancelaron en el mundo, fueron a cada lugar donde él estuvo y destruyeron la información porque son muy poderosos y no querían que él la dijera. Y para resumir, Bob Lazar es un hombre que dice que trabajó en el Área 51 y que conoció lo que hay en el Área 51 y que son cuerpos extraterrestres y aliens y objetos, y que él trabajaba ahí. Pero después, cuando investigan, como les dije, pues descubren que Bob Lazar podría ser otro charlatán más. Entonces, no hay mucho que uno pueda afirmar, porque no se sabe quién es realmente Bob Lazar. Porque el testigo no es fiable. Me parece perfecta tu respuesta. ¿Qué más comentarios y preguntas hay? Carlos Alberto, falta acción en este tema, la posibilidad de contacto directo a un gobierno, algo concreto o conquista por parte de ellos. Únicamente tenemos lucecitas, fotos borrosas y miles de casos, pero todo sigue en el misterio. Sí, pero bueno, tenemos, aparte de luces borrosas, no solo miles de testigos, tenemos avistamientos de humanoides, tenemos gente que está muy cerca, tenemos informes militares. O sea, el volumen de información del fenómeno es tan enorme que toda una vida investigando no daría tiempo a abarcar ni la 10ª parte de la cantidad de evidencias que hay. Por cierto, que hoy otra vez he destrozado el guión del programa, que iba a hablar de evidencias, y teníamos 2 o 3 casos, y entonces el programa de evidencias de otros mundos lo haremos lo haremos el mes que viene, porque esto se ha quedado básicamente en cómo surge el fenómeno y la ocultación del fenómeno, que creo que está muy bien también para que la gente entienda que esto lo que hace es, claro, esta ocultación lo que hace es darle mucho más misterio al fenómeno ovni, y lo hace desde mi punto de vista mucho más real. Me da pena por Alejandro Bernal y por Esteban Cruz, que se habían preparado casos de los que no hemos hablado, pero bueno, ya lo hacemos el mes que viene. ¿Qué más preguntas hay? Porque faltan 5 minutitos. Edgar Cuchea, ¿es coincidencia que después de Roswell se hubiese desarrollado la tecnología de los transistores? Para mí no tiene absolutamente nada que ver. Para mí no tiene nada que ver, o sea, ya os digo, o sea, si hay alguna nave de otro mundo en manos de un gobierno, que yo estoy convencido de que sí, no tiene nada que ver ni la tecnología de los transistores ni absolutamente nada. ¿Qué más preguntas hay? Natalie Luna, ¿es verdad que todos los observatorios de astronomía le pertenecen en cierta forma al Vaticano? No. Los observatorios de astronomía, pues cada uno tiene su cosa, su historia, pertenecen a gobiernos, entidades científicas, pero que pertenezcan al Vaticano, no. ¿Qué más preguntas hay? Juan Abella, ¿puede existir una relación entre los ovnis y los viajes a dimensiones paralelas? Bueno, esa es una de las teorías que explicaría el fenómeno ovni. O sea, que son tan distintos a nosotros, y es algo tan difícil de investigar, que no es que vengan de otro mundo o de otra galaxia, que vengan de otro universo o que vengan de otra dimensión. Efectivamente, yo no me cierro a ninguna de las hipótesis, todas me parecen curiosas. Veraz al 100% hiperdemostrada, pues no hay ninguna, son hipótesis, porque estamos ante un fenómeno del que todavía nos falta muchísimo que saber. Esteban Cruz, ¿qué opinas de esto? No, yo creo que lo mismo que dice Juan Jesús, no tenemos ni idea de qué es una teoría más, que vienen del futuro, que vienen del centro de la Tierra, que vienen del agua, que están en una dimensión, como dijeron, paralela, que vienen de las Pléyades, de Ganímedes, que tienen forma de Michelin. Hay 1000 teorías, pero son solo teorías. No es la realidad hasta que no se compruebe. No tenemos ni idea. Lo cierto es que está ahí el fenómeno. Efectivamente. Tenemos indicios y tenemos pruebas, pero una certeza de que hay detrás del fenómeno al 100%,
no la tenemos. Ojalá la tuviera yo y ya os digo, escribiría otro libro de eso. De todas formas, cuando podamos regresar a los estudios, si tengo algunos amigos ufólogos que os van a dar hipótesis muy curiosas sobre esto. Bueno, señores, pues faltan básicamente 2 minutos y medio, así que Esteban Cruz, pues despídete de la audiencia, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Mi conclusión es que el fenómeno OVNI es una realidad, pero es un enigma y tenemos que tomarlo como eso. No podemos decir que son los hermanos del espacio, que vamos a sincronizarnos con un cuarzo. Eso me parece ya rayado y en el límite de la cordura, y que sirve para que mucho charlatán esté por ahí vendiendo productos alienígenas. Pero el fenómeno es real, tan real que ya nadie nos puede discutir que no es cierto, porque ya hay videos de aviones de guerra. Y bueno, yo mismo también, Juan Jesús, investigando en Colombia, encontré unos documentos sobre casos que estaban encubiertos de encuentros con aliens, disculpen, ahí me enloquecí yo, encuentros con ovnis de efectivos de la Armada colombiana, por ejemplo. Y escribí un libro que se llama Expedientes X Colombia. En ese libro ustedes pueden ver los expedientes X reales de nuestro país. En mi Twitter, que es @cruzescribiente, o me buscan como Esteban Cruz Niño, ahí está, hay un link de busca libre, lo pueden comprar y se lo llevan gratis a cualquier lugar del país. Y si me quieren seguir y ver, estoy en Instagram también como Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente. Muchas gracias por invitarme, Juan Jesús. Amigo, muchísimas gracias por ser parte de los especiales de misterio de Caracol Radio y es siempre un placer tenerte acá con nosotros. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos para despedirte y tus redes sociales. Juan Jesús, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con /S, y los invito a suscribirse al canal de YouTube Oculto Tras la Sombra, que es propiedad del maestro Juan Jesús Vallejo y de este servidor. Pues bueno, señores, faltan 40 segundos y solamente deciros que me fascina investigar el fenómeno OVNI. No me frustra absolutamente nada no tener una certeza de qué hay detrás, porque sé, repito, que el fenómeno es real, que son millones de testigos, gobiernos en todo el mundo, y aunque nos lo quieran ocultar, la verdad es una cosa tan poderosa que no hay forma de taparla. Así que investiguen también ustedes y maravíllense con este enigma. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.